ondas de sonido. Entonces, probablemente venga por ahí el dato que falta. Y No, tiene pero razón. lo tienen en el ejercicio 5, tienen la velocidad del sonido, así que podrían sacarlo de ahí arriba. Claro, por ahí como no lo vieron no quedó muy claro. Claro, tal cual. Bueno, si quieren largamos por el 1. Vamos a hacer uno fácil para que, o el primero, digamos, no sé si fácil, para el que no pudo largar todavía con el práctico de ondas, vamos a hacerlo y después vamos a continuar. El 1 dice, uno de los extremos de una cuerda de 6 metros de largo se mueve hacia arriba y hacia abajo con una frecuencia de 60 Hz. ¿Sí? Es decir, vamos a suponer que tenemos una cuerda, ¿sí? Que se está moviendo hacia arriba y abajo, algo así, y nos está diciendo que la longitud de esta cuerda es de 6 metros, ¿sí? Esto se está moviendo así. Es decir, seguramente Pablo les dio en el teórico de que las ondas podrían ser transversales o longitudinales, ¿sí? En esta, como se está moviendo hacia arriba y hacia abajo la onda, ¿sí? Estamos hablando de una onda transversal. Bueno, se mueve hacia arriba y abajo con una frecuencia de 60 Hz. El Hz, ¿se acuerdan lo que significaba de las unidades? ¿De dónde venían? ¿O qué significaba? ¿Alguien se acuerda? 1 sobre segundo. Bien. Esto es segundo a la menos 1 o 1 sobre segundo. ¿Sí? Las ondas alcanzan el otro extremo de la cuerda en 0,5 segundos. ¿Sí? De mayúscula, 0,5 segundos. Hallar la longitud de onda de las ondas en la cuerda. ¿Sí? Y este lo podemos empezar planteando, lo que nos está preguntando es la longitud de onda. ¿Sí? Nosotros la longitud de onda la podemos calcular como la velocidad por t, ¿sí? O lo que es lo mismo, recuerden que la frecuencia era igual a 1 sobre t, ¿sí? Es decir, que podemos calcular la longitud de onda como la velocidad sobre la frecuencia. Todo esto está en las filminas de Pablo, en una de las filminas están todas las ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular es la longitud de onda de esa cuerda, ¿no es cierto? Entonces, nos da el dato de la frecuencia, ¿sí? Pero no conocemos la velocidad para poder calcular la longitud de onda. ¿Pero qué dato nos da? Nos da como dato la longitud de esa cuerda, ¿sí? Lo podemos anotar acá, que nos dice que es de 6 metros, ¿no es cierto? Y también tenemos el tiempo que tarda en hacer el movimiento de este extremo a este extremo de la cuerda. Entonces, conociendo esos datos, conociendo la longitud y conociendo el tiempo, yo puedo calcular esa velocidad. ¿Sí? Entonces, el primer paso que vamos a hacer es calcular la velocidad. ¿Sí? Esto simplemente como lo hacíamos antes, ¿sí? Como distancia o delta X, como quieran plantearlo, sobre este delta T. Delta X lo conocemos, son los 6 metros de la longitud de la cuerda, y el tiempo son 0,5 segundos. ¿Sí? De esta forma calculamos la velocidad, que nos da 12 metros por segundo, y conociendo la velocidad, ahora, en la frecuencia era un dato que me daba el problema, puedo calcular la longitud de onda. ¿Sí? No sé si alguien tiene esa cuenta, por lo que me da es 0,2 metros. Acuérdense que este hertz es segundo a la menos 1, ¿sí?
Entonces las unidades de la longitud de onda es en metro. Y en este caso nos da 0,2 metros esa longitud de onda. ¿Sí? Este es el primer problema de ondas, entonces nos da varios datos, nos da la frecuencia, nos da el tiempo que tarda en recorrer este determinado recorrido, y para que nosotros podamos calcular la longitud de onda. No es, digamos, podemos decir que no es un problema difícil, nada. Por ahí nadie lo preguntó y lo estamos planteando simplemente para el que todavía no comenzó a hacer ninguno, para que, bueno, vayamos viendo cómo los vamos a plantear. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de esto? Si no, pasamos al problema 4, ¿sí? Que alguien, no me acuerdo quién, lo preguntó. ¿Sí? ¿Paso al problema 4? Bueno, voy borrando y pasamos al 4. ¿Quién había preguntado ese problema? Yo, Gise, y con lo que dijiste, Martina, con lo que dijiste del 6, que en el 5 estaba el dato de la velocidad del sonido, también está el dato de la velocidad de la luz, porque yo tenía el mismo problema en el 4. Lo que pasa es que dice que es 3 a la 8 metros, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. No sé si ese dato está bien usarlo, porque el Sí. problema no me lo daba la velocidad de la luz. Claro, pero lo podés usar. El 4 dice, una onda luminosa tiene una frecuencia de 6 por 10 a la 14 Hz. Nos hace calcular el periodo, Claro, la pero eso sí longitud lo de puedo onda sacar. en el vacío. Claro, El periodo lo puedes sacar con el dato que te da, pero lo otro lo saqué del otro problema, por eso. claro. ¿Cuál es la longitud de onda en el vacío? Esa está en lo tienen como dato, ¿sí? 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿sí? Bueno, Y pregunta, cuando la onda entra en el agua, dice, su velocidad se reduce al 75% de su valor en el vacío. ¿Qué ocurre con la frecuencia y con la longitud de onda? ¿Sí? claro, te preguntaba porque en el resultado la longitud de onda del B da 5 y a mí me dio 4,8 y la longitud de onda del C da 3,75 y me dio 3,6, por eso es muy poquita la diferencia. No sé si es que tengo que usar otro valor que está muy cerquita o dejo ese No, de probablemente velocidad de la luz. sea, porque ahí el 3,3 por 10 a la 8 es fijo, lo único que varía es el valor que vos calculaste del periodo, ¿sí? Y Puede ser. probablemente cuando calculaste el periodo, ¿sí? Que lo hiciste como 1 sobre la frecuencia, como dijiste, por ahí uno cuando hace 1 sobre, ¿cómo era? 6 por 10 a la 14 Hz, probablemente esto te da un número que creo que es periódico, o no me acuerdo. Sí, Sí, 1,66 periódico. Claro, entonces quizás varía si vos usás el número completo, si usás solo el 1,6, y ahí puedes tener una diferencia de decimales que después se ve afectado en el resultado, porque después simplemente cuando hay que calcular la velocidad, la longitud de onda, perdón, la longitud de onda en el vacío, simplemente lo que hicieron es la velocidad de la luz en el vacío por este periodo que sacaron acá. Claro. ¿Sí? O sea, no hay muchas formas de que esté mal el resultado, digamos. Puede haber una diferencia de decimales. ¿Sí? Esto nos va a quedar 3 por 10 a la 8 metros por segundo por t, que es este valor que sacamos acá. 1,6 por 10 a la menos 15. Segundo. Entonces la longitud de onda da 5 por 10 a la menos 7, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, 1070. Sí, seguramente venga de acá, de este número que hayan usado ahí. Bien. ¿Sí? Esa era la duda. En realidad no lo había podido hacer, pero cuando dijiste lo del 6, que tampoco lo había podido hacer, me di cuenta que también puede sacar el dato ahí. Y ahí en la pregunta C, seguramente cuando lo plantearon ahora que la velocidad en el agua va a ser igual a la velocidad en el vacío por 0,75, ¿no? Porque dice que, se reduce al 75% del valor en el vacío. Y con esto vuelven a calcular la longitud de onda. Lo que tienen que tener en cuenta en el 4, cuando preguntan la frecuencia, ¿qué contestaron? ¿Qué ocurre con la frecuencia? Misma. Es la misma la frecuencia. Bien, la frecuencia es la misma, ¿sí? Cuando cambiamos de medio, lo que cambia es la velocidad y por ende cambia la longitud de onda, ¿sí? Cambia la velocidad y cambia la longitud de onda, pero no cambia la frecuencia. Bien, ¿sí? Bueno, el 4, no sé, ¿alguien más había preguntado? ¿El 5 alguien tiene dudas? Si no, por ahí pasamos al 6. ¿Nadie tiene dudas hasta acá? No, ¿O quieren lo único preguntar? que dice, ahí dice que la velocidad del sonido es 334. En el Sí. 6 yo calculé la velocidad del sonido es 343. Para Gustavo, no te escuché. Sí, ahí se ve. Decime, Sí, se Gustavo, ve. perdón. El valor que tomamos de la velocidad del sonido, Sí, ¿cuál tomamos? ¿El 334 o, por ejemplo, el 343,2? yo tomé. Sí, alguien Tengo el Entendí que micrófono depende abierto. de la temperatura, la velocidad. Sí, Claro. deberían usar por ahí para unificar el que nos da el ejercicio 5, que dice la velocidad en el aire del sonido es de 344. Porque entonces ahí ya unificamos para que todos usemos el mismo, digamos. Sí, Después en agosto, el que continúa, hay otro, arrancamos con sonido. O sea que ahí ya después vamos a tener ejercicios particulares de sonido. bueno. El 6, seguramente, cuando, no me acuerdo quién preguntó, que dijo que le faltaban datos. Vamos a leerlo, así recordamos. Dice, un murciélago puede detectar sonidos a frecuencias de 120.000 Hz. Esto es mucho más de lo que puede detectar el oído humano, ¿sí? El oído humano creo que anda en un rango entre 20 y 20.000 Hz, y el murciélago llega hasta 120.000 Hz. Dice, ¿cuál es la longitud de onda en el aire del sonido de esta frecuencia? ¿Sí? Nos está preguntando la longitud de onda. Entonces, para poder calcularla, ¿sí? Tal como dijo, como planteaban recién, necesito conocer este valor de la velocidad del sonido, ¿sí? En el aire, que vamos a usar entonces 344 metros por segundo. Entonces, conociendo ese dato, simplemente calculo la longitud de onda como la velocidad por 1 sobre f, o lo que es lo mismo t, pero como tengo el valor de f, simplemente reemplazo, entonces ahí nos queda 344 metros por segundo por 1 sobre 120.000 Hz. ¿Sí? Y esto nos da un valor de 2,83 por 10 a la menos 3 metros.
¿sí? En este seguramente el que preguntó, que dijo me falta un dato, el dato que le faltaba, que el problema en este caso en el 6 no lo da explícito, pero lo teníamos en problemas anteriores, es este, ¿sí? La velocidad del sonido en el aire. Sí, sí, Que pero vamos a gracias. tomar esto, ¿sí? Bien, ¿alguien más avanzó más allá del problema 6? Gise, Sí. tengo problemas en el 8, no lo pude ni empezar a plantear. Yo tampoco lo Bien. pude plantear al 8. Vamos, buenísimo, vamos a plantearlo todos juntos. El 8 dice, el tiempo requerido por una onda de agua para cambiar del nivel de equilibrio hasta la cresta es de 0,18 segundos. Bien. Vamos a borrar esto. Es decir, ¿Algo más como un cuarto de onda? claro, ¿pero por qué? Nosotros planteamos las ondas, ¿no? ¿Sí? De esta forma. Entonces, el problema 8 nos está diciendo que el tiempo requerido por una onda para cambiar desde el nivel de equilibrio, puedo tomar acá acá esta zona de sobre el eje X estamos hablando del nivel de equilibrio. Entonces, para pasar del nivel de equilibrio hasta la cresta, es decir, hasta acá, ¿sí? Esa es la cresta. O podría haber tomado nivel de equilibrio y haber considerado la cresta esta hacia abajo, ¿sí? No importa cuál. Lo importante es que si yo tomo desde, por ejemplo, vamos a tomar este ejemplo, está pasando desde este nivel de equilibrio hasta la cresta y dice que tarda 0,18 segundos. ¿Sí? Y nos pregunta, ¿qué fracción de la longitud de onda representa? Ahí Gustavo contestó que un cuarto. Pero ¿se entiende por qué es un cuarto? ¿Se acuerdan que para tomar la longitud de una onda completa, la considerábamos desde valle a valle, es decir, que si estoy acá, desde valle a valle, ¿sí? Vamos a continuar un poco más. O desde lo que es lo mismo, puedo considerar de cresta a cresta, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si el dato que a mí me está dando el problema es que tarda 0,18 segundos para pasar de la situación de equilibrio hasta la cresta, ¿sí? Me dice, ¿qué fracción representa? Si nosotros miramos esta fracción, para completar la acción, deberíamos considerar esto sería 1. Esta parte que sube, 2. Cuando vuelve a bajar, 3. Y recién completa todo cuando llega acá abajo y es 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué fracción nos está representando? Nos está representando justamente un cuarto, esta parte. ¿Por qué un cuarto? Por esta situación de que yo considero que se completa la longitud de la onda de cresta a cresta o lo que es lo mismo de valle a valle. ¿Sí? De cualquier forma que lo tome, esto es un cuarto. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende bien? Si no, lo vuelvo a explicar de otra manera distinta. ¿Sí? ¿Se entiende por qué es un cuarto? ¿Sí? Entonces, como esa es la pregunta que dice qué fracción de longitud de onda representa un cuarto. ¿Y cuál es el periodo? Ahora, cuando tenga que sacar el periodo,
voy a multiplicar lo que tarda en ese pedacito, ¿sí? Que son 0,18 segundos, ¿por cuánto? Por 4, porque el pedido lo saco completo, ¿sí? Entonces, es ahí que el periodo da 0,72 segundos, ¿sí? Y después nos pregunta cuál es la frecuencia, ¿sí? Bueno, esto ya es fácil, ¿sí? Conociendo el periodo, calculo la frecuencia. Y esto da 1,38 Hz. ¿Sí? La dificultad, digamos, de estaba en interpretar esta parte de la onda, ¿sí? No tanto en calcular el periodo y la frecuencia, sino poder interpretar lo que me estaba representando, ¿sí? No sé si alguien quiere preguntar algo que no haya quedado claro, o, bueno, pasamos a algún otro problema. Nos quedan Sí, dos. Sí. te hago una preguntita rápida del 9. Sí. El dato de 24 crestas que pasan por la balsa en 40 segundos es el periodo, ¿no? No, ¿qué es? Está pasando 24 veces, 24 crestas cada 40 segundos. En Velocidad. realidad, no escuché, más que el periodo que nos está dando. Es velocidad. Pero no tenés. ¿La frecuencia? Bueno, podés sacar la velocidad, pero en realidad si Yo lo puse planteando como la frecuencia. ¿sí? Son las 24 crestas que pasan cada 40 segundos, ¿sí? Si vos convertís la distancia, ¿sí? Porque te da la distancia de cada longitud de onda, o sea, te da el valor de cada longitud de onda, también puedo sacar la velocidad, como dijo Gustavo. Multipliqué ¿Sí? entre esta cresta los 2 metros de la longitud y lo dividí por los 40 segundos, me da la velocidad. ¿Y cuánto te da la velocidad? 1,2 metros sobre segundo. Bien, te digo. Bien, sí. Pero bueno, Tengo- si no tengo hicieron una la pregunta. conversión de eso, sí. Yo la frecuencia, o sea, la pensé como 24 sobre 40, digamos, 24 crestas sobre 40 segundos. Pero Ah, muy cuando bien. hice la división, no me dio eso, o sea, no me dio el número que necesitaba para dividirlo por 2 y que me diera la velocidad, que es 1,2. Entonces la hice al revés, la división, y ahí sí me dio la frecuencia que necesitaba para dividir, digamos. No sé si me explico lo que te quiero decir, lo que te quiero preguntar. Me perdí un poco. Cuando vos sacas la frecuencia, haces 24 sobre 40 y te da 0,6. Claro, ese número cuando yo lo divido por 2 no me da o sea, cuando yo hago 2 dividido 0,6 no me da 1,2 metros por segundo, que es la velocidad. En cambio, cuando hago la división al revés, me da Porque, 1,66 y cuando lo divido con el 2 sí me da. No sé qué es lo que estoy haciendo mal. pará, te lo escribo, así lo discutimos. Uy, se está por cortar. 24 crestas me dice la distancia que recorre la onda en 40 segundos. O sea que de ahí saco la velocidad. Dos segundos. Pensé que se había cortado. No, no, Esto, tenemos 0,6. todavía un ratitito, si no igual después entramos. Entonces, cuando quisiste calcular la velocidad, ¿sí? ¿Cómo lo hiciste? Claro. Distancia, dijiste. Como 2, Sí. o sea, longitud de onda sobre la frecuencia. 2 sobre... Es que ahí está el problema. Claro. Porque no es sobre la frecuencia, es sobre tiempo, el periodo, sobre t, sobre el tiempo. Ah, tienes razón. ¿Sí? Si lo hacías así, esto es delta x sobre delta t.